Bien, seguimos con el libro de Apocalipsis, la serie de temas que estamos llevando. Mensaje número 20 el día de hoy. Ay, hermano, le cuento que no sé cómo he podido llegar hasta acá, pero cada día se pone más difícil se pone. Cuando hablamos de la introducción, alcanzamos a decir unas frases allí que Apocalipsis es reiterativo, es repetitivo en las cosas, y eso lo vamos a ver otra vez ahora, y lo que vamos a seguir viendo, más o menos el entendimiento es este. Para llegar a Apocalipsis no es un libro de un orden cronológico, para nada, no es un libro histórico tampoco, son visiones que Dios comienza a darle a Juan, pero esas visiones Juan las ve de diferentes focos, de diferentes cámaras. Por eso el libro de Apocalipsis tiende a ser repetitivo en el progreso de la iglesia, el final, la venida de Cristo, y luego vuelve a repetir el progreso de la iglesia, el final y la venida de Cristo. Y es la única manera de entenderlo. Ok, nosotros estábamos viendo, o estamos mejor, en el séptimo sello, donde se tocan las 7 trompetas, y ya vimos nosotros las primeras 4 trompetas que decíamos que tienen que ver con los juicios de Dios sobre los impíos, y hemos visto los toques 5 y 6 que describen las fuerzas demoníacas que Satanás, su rey, libera para atormentar a la población impía. Y ahora estamos nosotros en una especie de paréntesis, habíamos dicho, antes del séptimo toque, la séptima trompeta. Estamos en una especie de paréntesis. En esa especie de paréntesis, antes que se dé ese toque, dentro de 8 días comenzaremos a ver el toque de la séptima trompeta, y eso nos va a llevar, creo que hasta el capítulo 16, si no estoy mal. Veíamos nosotros esos 8 días el ángel con el librito abierto, capítulo 10, todo el capítulo 10, versículos del 1 al 11. Y hoy vamos a ver, hermanos, los 2 testigos, que está el capítulo 11, del 1 al 14, que acabo de leer Robinson. Así que yo no voy a hacer esa lectura porque ya la hizo, pero ubíquese por favor en Apocalipsis capítulo 11, versículo 1, donde vamos a ver los 2 testigos, o los 2 mensajeros, como algunos lo llaman. Recordemos, hermanos, que Juan está profetizando de nuevo. Habíamos terminado nosotros hace 8 días en Apocalipsis 10, versículos 10 y 11, de la siguiente manera, que lo voy a leer. Y esto es muy importante para hacer la secuencia, para hacer la conexión. Apocalipsis 10:10 nos dice: entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí. Dice que era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Y él me dijo: es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. No podemos olvidar, hermanos, entonces, y hacer esa continuación de pensamiento para poder entender lo que ahora vamos a ver, o lo que acabamos de leer. Es decir, lo más probable, hermanos, aquí es que los 2 testigos que vamos a ver sea lo que ocurre a la iglesia en la predicación. Que habíamos dicho nosotros hace 8 días. A la iglesia, en representación de Juan, se le dice que se come el libro, se come el rollo. En este caso es la palabra de Dios. Aliméntese de la palabra de Dios. Una vez alimentado de la palabra de Dios, comienza a profetizar, comienza a hablar esa palabra de Dios. Y entonces ahora en el capítulo 11, ¿qué es lo que va a pasar? Pues el resultado de esa predicación, de que Juan es obediente a predicar la palabra, pero lo va a mostrar con unos símbolos, hermanos, que nos deja a todos estupefactos, y que esto ha traído pues diferentes puntos de vista. Aunque existen, hermanos, varias interpretaciones de este pasaje que acabamos de leer, y obviamente de acorde a las posturas que ya en la introducción habíamos visto nosotros, y habíamos visto por lo menos 4: el preterismo, la gente cree que Apocalipsis es para el pasado, ya ocurrió; el futurismo, habíamos dicho que algunos puntos es que no, el Apocalipsis todo es para el futuro. Habíamos visto el historicismo o de historia. Habíamos dicho que algunos dicen que Apocalipsis se da en la historia, en el sentido de que ahí están las 7 iglesias, la primera iglesia es para el primer siglo, de tal manera que la última iglesia es para el último siglo, estaríamos en la Odisea. Pero esa es una manera de interpretar la Biblia. Nosotros decíamos que nosotros tenemos
otra manera de interpretar la Biblia, y es que todo el libro de Apocalipsis, hermano, ocurre en todo el tiempo de la iglesia. Esa es la manera como nosotros interpretamos, o por lo menos la postura que estamos llevando. Pero mire, no importa la postura que se tenga, lo más sobresaliente en estas posturas es que se toma el Apocalipsis, se puede tomar o de manera literal o de manera simbólica. Y aquellos que toman la palabra de manera literal, como la gran mayoría de las iglesias, de alguna manera van a tener problemas con el simbolismo que uno ve. Ahora, nosotros nos hemos ido por la parte simbólica, entendiendo que Apocalipsis, por ser el libro de la revelación, entonces todo es de una manera simbólica, aunque obviamente hay cosas que son pues literales, y en lo literal vamos a decir que sí, pero en lo simbólico nos toca quedarnos ahí. Entonces es muy importante, porque ahora vamos a mirar, yo le decía a mi esposa en los comentarios que yo estaba mirando, terrible, porque aún hay una diferentes maneras de ver, sobre todo el capítulo 11, porque aquí ya entramos a mirar a los que manejan el dispensacionalismo. Ya ellos van a comenzar a ver aquí, obviamente, lo que se conoce como los 7 años, donde viene el anticristo, y bueno, nosotros no vemos así, hermanos, así que me voy por esa línea. Yo tengo 5 puntos en esta mañana. Punto número 1, y estamos hablando de los 2 testigos, pero antes de que aparezcan los 2 testigos, y esto va a ser fuerte, hermanos, es la medición del templo, versículos 1 y 2. Y otra vez conectemos eso con lo que habíamos dicho nosotros la semana pasada, o el versículo capítulo 10, comas el libro, tomas el rollo y vaya y profetice. Pero antes de profetizar, y dijimos que ahí está hablando del pueblo de Dios, la iglesia, viene lo que se conoce como la medición del templo. Dice el versículo 1 y 2, entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él, pero el patio que está fuera del templo déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 veces. Y otra vez las interpretaciones que se tomen aquí, los dispensacionalistas aprovechan para decir que este templo se va a construir ahora con el anticristo y que luego lo va a preparar para el milenio. Otros, los preteristas van a decir no, que aquí está hablando es del templo antes de ser destruido el año 70, porque no había templo obviamente, y cuando Juan está predicando en el año 95 el templo ya no estaba, ya había sido destruido. Así que ¿cómo vamos a mirar que está hablando del templo de Dios? Entonces aquí lo primero que podemos ver es que la vara, hermanos, dice, porque entonces me fue dada una caña semejante a una vara para medir. La vara aquí, hermanos, para medir, nos está hablando del estado espiritual de la iglesia. Es decir, lo que entendemos nosotros acá, que dice, y me dijo, levántate y mide el templo y el altar y a los que adoran en él, que no está hablando de algo físico, sino de algo espiritual en todas las edades de la iglesia. Y que Dios, cuando la iglesia comienza a llevar el mensaje por todas partes, como estamos viendo en Hechos capítulo 1 y 8, que decíamos que esa es la misión de la iglesia, ir y predicar el evangelio en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Mientras la iglesia cumple este mandato del Señor, porque se está comiendo el rollo para poder seguir profetizando, Dios se para a medir a la iglesia. Esta medición no es como algunos dicen acá, y ay, el templo va a medir, y ahí están a tomar medida al templo de una manera literal, sino que está hablando de una manera espiritual. Dice que es semejante a una vara de medir. La vara aquí implica disciplina. Hemos dicho nosotros, hermanos, que hay 2 tipos de disciplina dentro de la iglesia, una preventiva y una correctiva. Dios disciplina de una manera correctiva cuando el creyente, el hijo suyo, ha caído en un pecado, y Dios tiene que disciplinarlo de alguna manera.
Pero Dios disciplina sobre todo de una manera preventiva con los mensajes que le da la iglesia en cada culto. Así que en esta mañana Dios nos va a disciplinar con la vara de una manera preventiva. Va a prevenir el estado de esta iglesia local. Así que Él dice, Él va a medir. Y hermanos, la medición aquí es una medición espiritual. De uno puede ver que dice, y me dijo, levántate y mide el templo de Dios. Ahora, ¿cuál es el templo de Dios? Nosotros somos el templo de Dios. Y cuando habla del templo de Dios, obviamente entendamos que la idea de construir el tabernáculo con ciertas medidas estaba hablando de Cristo como templo. La idea de hacer el templo con Salomón estaba hablando de Cristo. La idea de construir el templo con Herodes está hablando de Cristo. Y ahora, en el nuevo pacto ya no hay templo físico, sino que el templo ahora es la iglesia, el pueblo de Dios. Nosotros somos el templo de Cristo. Y entonces, pero hay que medir. Hay que medir ese templo, hay que medir esa iglesia. ¿Y qué se va a medir? Mide el altar. Y aunque habla aquí del altar, el altar de sacrificio, nosotros no sacrificamos nada, pero sí sacrificamos adoración. Sacrificamos, somos como sacerdotes, dice el mismo Apocalipsis, que ahora podemos presentar a Dios oraciones ante Él. ¿Cómo estamos orando? Y luego dice también, mide a los que adoran en Él. Y aquí entonces el Señor pone a que haya una medición. Y yo le decía, Señor, tú me vas a medir, porque yo soy tu templo. Porque recuerde, la Biblia registra que es cierto, yo soy templo, tú eres templo del Espíritu Santo de manera individual, pero también cuando nos congregamos somos el templo del Señor. La iglesia es una, somos el cuerpo de Cristo, somos el templo del Señor. Y por eso Dios va a comenzar a medir. Y Él va a medir cómo estoy yo orando, cómo estoy yo sirviendo al Señor, cómo estoy adorando al Señor. Lo hago bíblicamente, lo hago sinceramente, lo hago en espíritu y en verdad. Y Dios tiene que medir a cada uno de ustedes, me tiene que medir a mí. Porque va a venir algo muy peligroso ahora. Pero luego dice, pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Esa ciudad allí, entonces nos está hablando de la Jerusalén espiritual, que es la misma iglesia. Pero entonces, ¿por qué? Y hace una división aquí. En el lugar para los gentiles, no midas. Mide la iglesia, mide el pueblo del Señor, la adoración, lo que están haciendo. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte, no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles. Dios no va a medir a los gentiles. Y en este caso lo que Él está haciendo es una separación entre el pueblo de Dios y el pueblo que no es de Dios. Pero aquí voy a decirle algo, porque eso está dentro del mismo templo, el patio. ¿Por qué el Señor hace la separación aquí? Y ahora vamos a mirar lo que dicen algunos autores. Pero hermanos, esto es muy impresionante, porque la separación está indicando que cuando Dios mide a su pueblo, Él va a separar de su pueblo a aquellos que dicen ser su pueblo, pero que son impíos, pero que no son regenerados, pero que no han nacido de nuevo, pero que son unos hipócritas dentro de la iglesia. Y entonces el Señor nada quiere con ellos, los tiene que separar. Y creo que está hablando también de lo que se conoce como la iglesia apóstata, porque una cosa es la apostasía, cuando alguien abandona la fe y se va y no quiere regresar. Pero la iglesia apóstata es aquella que dice que es iglesia, que dice que es pueblo de Dios, que canta las mismas canciones, que tiene los mismos himnos, que supuestamente adora de la misma manera, pero él internamente en su corazón está apartado de Dios, no tiene nada que ver con Dios. Y es la iglesia apóstata. A esos no los midas. No quiero nada con ellos. Dios no quiere nada con la iglesia apóstata. No le interesa. No le interesa medirla. Así que el patio de los gentiles está profanado, porque está falseando lo verdadero. Y cuando dice, porque ellos
van a hollar mi ciudad. Ellos hollarán. La palabra hollar es pisar, pero no tiene que ver con menosprecio, menospreciar la ciudad santa. 42 meses. Esta gente, y si fueran los gentiles, los impíos, aunque también lo son, pero sobre todo esta gente hipócrita dentro de una congregación, ellos están hollando la verdadera palabra de Dios, el evangelio puro, la palabra que nos ha dejado. Y cuando estas iglesias se han levantado a predicar un evangelio diferente, ellos están hollando al verdadero evangelio, la verdadera palabra de Dios. Están hollando, en este caso, a la ciudad santa, que es el pueblo de Dios. Aquí William Hendriksen nos dice lo siguiente: sobre la base del contexto inmediato al versículo paralelo del 21:15, que ahora lo leo, de Apocalipsis, y pasajes del Antiguo Testamento que hablan precisamente de esta separación, concluimos que medir el santuario significa apartarlo de lo que es profano, para que separado así pueda estar perfectamente seguro, protegido de todo daño. El santuario es aceptado, pero el otro, el atrio, es rechazado. Dios hace separación entre lo puro y lo profano. La iglesia puede estar mezclada, puede haber gente hipócrita, como le dijimos en la clase, puede haber gente que dice ser sincera, puede hacerlo, puede mezclarse aquí abajo, pero delante de Dios no. El templo de Dios es santo, es puro, es de Él. En Apocalipsis 21:15 leemos: el que habita conmigo tenía una caña de medir, vuelve y repite, Apocalipsis 21:15, una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. Es lo mismo, para medir la ciudad. Entonces allá se está midiendo la ciudad, acá se está midiendo el templo de Dios. ¿Pero qué es eso? Eso es simbólico, representa a la iglesia del Señor, representa a cada cristiano. También en Ezequiel 42:20 leemos también esa medición, y de pronto aquí está un poco claro. Ezequiel 42:20 dice: a los 4, y está hablando de la misma, de la ciudad, a los 4 lados, dice que lo midió, tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho. ¿Para qué? Para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Para hacer separación entre el santuario y el lugar profano. Así que cuando Dios está midiendo cómo está tu adoración, cómo está la palabra, cómo está la iglesia en lo que hacemos aquí, nos está midiendo porque Él quiere separarnos de la iglesia corrupta. Y Javier aquí nos dice lo siguiente: en Apocalipsis capítulo 11, la medida connota la presencia de Dios, que se garantiza que estará con la comunidad del templo que vive en la tierra antes del regreso del Señor. Esto significa que la fe del pueblo de Dios será sostenida por su presencia, ya que sin su presencia viva no puede haber fe viva. Así que, ¿por qué el Señor nos tiene que medir? Y nos tiene que medir con su palabra, y nos tiene que disciplinar con su palabra, con la vara. Porque Él nos tiene que separar de lo corrupto. Porque el Señor en este momento está purificando a su iglesia, la sigue purificando. Porque Él nos va a separar de lo que es corrupto. Hermano, por favor, yo se lo digo: si usted no está caminando en santidad, si usted no está viviendo acorde a Jesucristo, el Señor te va a medir y serás separado de la iglesia verdadera. Pero, ¿qué significa la medida del templo? Bueno, él nos dice aquí también, la respuesta es que este santuario de Dios simboliza a la iglesia verdadera, es decir, todas las personas en cuyo corazón Cristo habita en el Espíritu. Todos los verdaderos hijos de Dios que le adoran en espíritu y en verdad son medidos, es decir, son protegidos, son guardados durante el tiempo cuando los juicios recaen sobre el mundo impío y cuando es perseguido. Aunque también sufran, pero no perecerán, nos va a guardar de la condenación. Recuerde que nosotros somos el templo de Dios. Amén. En 2 Corintios 3:16 así lo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios vivo y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Así que nosotros somos el templo de Dios. Por eso yo estoy tomando esto de una manera simbólica. El que lo toma literalmente está diciendo que se refiere a templos literales.
Los literalistas, hermanos, dicen que se refiere al tercer templo que se reconstruirá para luego salvar a los judíos. ¿No han escuchado eso? Están esperando que el tercer templo... De hecho, leyendo al pastor MacArthur, él decía que ahora es imposible porque el lugar donde supuestamente dice él se va a construir el tercer templo, ahí ese lugar ahora está ocupado por los musulmanes y ellos no van a soltar ese pedazo. Pero que el Señor va a hacer que lo suelte para que cuando venga el anticristo, dice, y comience a gobernar y todo, tienen que soltar porque van a hacer el templo para salvar. Obviamente la iglesia ya no está, según él, ha sido raptada. Contradiciendo al pastor MacArthur, qué pena, ¿no? G. Cavill dice lo siguiente: otra objeción teológica a la visión literalista futurista es que un futuro templo literal con un altar significaría el reavivamiento del sistema de sacrificios del Antiguo Testamento. Mientras que Hebreos 10, 1 al 12 afirma que el sacrificio de Cristo cumplió tipológicamente y abolió ese sistema para siempre. Cristo cumplió los sacrificios que hacían los judíos. Cristo fue el mismo sacrificio. Cristo fue el mismo templo. Por eso cuando Cristo muere, hermanos, el templo, el velo del templo se rasga de arriba abajo y abolió. Porque ahora el templo ya no es ese templo, ahora el templo es Jesucristo. Así que pretender que va a haber un tercer templo, como dicen los dispensacionalistas, es pretender que se tiene que volver a sacrificar y entonces queda el sacrificio de Cristo, que ya fue perfecto una vez y para siempre. Eso no tiene cabida en la cabeza. Ah, pero ellos dicen que sí. Lo que yo entendía es que ellos dicen que sí porque, pues de alguna manera, para que los judíos puedan ver que cuando están sacrificando, ahora sí puedan ver a Cristo. Y hermano, no me acomode la Biblia de esa manera. Que porque esa es la manera como ellos ahora sí se van a arrepentir y van a aceptar al Mesías. Tú y yo no necesitamos eso. Tú y yo, fue por la gracia de Dios, el evangelio nos fue predicado, el Señor nos abrió el corazón y pudimos entender y vinimos rendidos a sus pies. ¿Acaso los judíos no pueden hacer lo mismo? ¿O necesitan un templo? ¿Qué ganas de acomodar ese sistema? Ese sistema milenialista y ese sistema de 7 días, de 3 días y medio del anticristo gobernando, 3 años y medio, y 3 años y medio se voltea la hoja y claro, y le escala aquí porque como aquí habla de esos 3 años y medio. En Apocalipsis 21-22 leemos: y no vi en ella templo, hablando de la ciudad celestial, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Si Juan vio que no había templo en la ciudad, y esa ciudad tipificaba a la iglesia, porque el templo es Él es el templo. ¿Para qué templo entonces? Número 2, vamos a mirar profecía y muerte de los 2 testigos, versículos 3 al 7 de Apocalipsis capítulo 11. Del versículo 3 vamos a ver los 2 testigos profetizando por 42 meses, que es lo mismo 1260 días o 3 años y medio. Entonces ahí entran los dispensacionalistas a decir que ahí se va a dar esa profecía y luego hablan, bueno, entremos a mirar. Dice el versículo 3: y daré a mis 2 testigos, aparecen 2 testigos. Recuerden lo que está hablando. Recuerde, y por eso hay que conectar Apocalipsis capítulo 10. Cómase el rollo y profetice. ¿A quién le dijo? A Juan, pero Juan representa a la iglesia, Ahora él mide a la iglesia. Pero ahora dice que hay 2 testigos que aparecen en escena. Y daré a mis 2 testigos que profeticen. ¿Ah? ¿Cómo? Van a profetizar 2 testigos. O sea, van a hacer el trabajo que ya había dicho. Pero van a profetizar por 1260 días vestidos de silicio. Esos 1260 días son los mismos 3 años y medio, son los mismos 42 meses que habla Daniel y que hablaremos más adelante. Y mira, aquí dice que Apocalipsis 11 del 1 al 13 muestra que la iglesia está sellada por dar un testimonio perdurable y leal del evangelio, que comienza a sentar las bases para el juicio final de aquellos que rechazan su testimonio. Allí nos dice que
La verdadera iglesia está ahora representada bajo el simbolismo de dos testigos. Estos testigos simbolizan a la iglesia militante, dando testimonio por medio de sus ministros misioneros durante toda esta dispensación actual, y están vestidos de cilicio porque la predicación de ellos es arrepentimiento, y también porque en vista de la predicación ellos van a sufrir, como ya lo hemos visto, cómase el rollo, pero le va a amargar el vientre. Así que lo que podemos ver es que estos dos testigos, hermanos, representan otra vez a la iglesia del Señor. Y obviamente usted se va a levantar porque usted ha oído, y es interesante porque ya usted sabe ¿quién tiene? Porque como no es algo claro, es un libro de revelación, entonces la gente va a decir, se levantan diciendo, a ver, yo escuché esto, ¿quiénes son los dos testigos? Inmediatamente, no, es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Bueno, pues, amén. ¿Quiénes son los testigos? No, son Moisés y son Elías, por lo que vamos a leer ahora. El pastor John MacArthur dice que es Moisés y Elías, que son los dos testigos. Pero nosotros entendemos, y estos también, este número de 1260 días, 3 años y medio, o 42 semanas, según Daniel, entendemos que se refiere a la dispensación de la iglesia, al tiempo de la iglesia, de la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo. Ahí está ese periodo. Pero no, los futuristas dicen, los dispensacionalistas dicen no, que ese tiempo es para el futuro. Y otra vez, tomemos a Jicabel, que me está gustando mucho lo que él dice. Dice que otra razón por la que se elige un periodo de 3 años y medio para representar el testimonio de la iglesia es que es la duración aproximada del ministerio de Cristo. Por eso se fue 3 años y medio Cristo vivió. Por 3 años alrededor, 3 años y medio su ministerio. Y obviamente la iglesia debe cumplir los mismos sufrimientos de Cristo. Y sigue diciendo, el patrón de la narración de la carrera de los testigos en 11, del 3 al 12, pretende ser una réplica de la de Cristo. Y entonces habla, proclamación y señales que resultan en oposición satánica y persecución y muerte violenta en la ciudad donde Cristo fue crucificado. Seguido por el mundo mirando a su víctima, el regocijo del mundo, y luego la resurrección y la vindicación por la ascensión en una nube. Así que lo que Jicabel aquí nos está diciendo es que todo lo que yo voy a leer ahora de la descripción de los dos testigos, lo único que nos está hablando es de la iglesia de Cristo, y la muerte es la muerte de Cristo, y la resurrección y la vida está hablando acerca que la iglesia debe pasar por los mismos sufrimientos de Cristo. Interesante, y por eso lo traje, me llamó la atención obviamente en eso. Así que vamos a describir, hermanos, a esos dos testigos, versículos 4 al 7. Entonces dice que son dos testigos. ¿Y por qué dos testigos? Alguien se preguntará, hermano, la Biblia es clara. Yo no voy a traer los textos acá porque no alcanzaría, pero la Biblia dice una y otra vez que la veracidad o la afirmación de un asunto es por dos testigos. Mínimo 2 testigos se necesitan para la veracidad. Ahora podemos pensar en 2. Josué mandó a espiar. Moisés mandó a espiar la tierra con 12. Hubo problemas, entonces ahora Josué envía a 2. Jesús envió a los 70, ¿cómo? De 2 en 2. Y sí, digamos que hay 2 testamentos, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Así que ese número 2 es para confirmar una verdad. Y cuando dice 2 testigos, no es que sean 2 personajes, sino que es la iglesia que va a confirmar la verdad. Y a eso es lo que se refiere. Primero, los 2 testigos son los 2 olivos y los 2 candeleros, según el versículo 4. Entonces dice acá, estos testigos son los 2 olivos, muy claro. Y los 2 candeleros que están en pie delante del Dios de la tierra. Hermano, no necesitamos saber qué es el candelero, porque ya está descrito en Apocalipsis 1:20, lo hemos pasado, los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. Así que el candelero aquí representa a la iglesia.
Ahora, los dos olivos también representan a la iglesia. Y yo creo que vayamos un momentico, porque aquí hay una representación, algunos hacen la división entre que los dos olivos son la iglesia por una parte y el Espíritu Santo por otra. En el caso mío, cuando yo mire todo esto, yo digo, los dos olivos son la iglesia con el Espíritu Santo. Es decir, no son dos, sino uno solo. El trabajo de la iglesia que debe hacer, lo debe hacer en el poder, en la unción del Espíritu Santo. No puede la iglesia actuar libre, independiente del Espíritu Santo. Ahora vamos a mirar eso de los dos olivos, que eso está en Zacarías 4, del 1 al 6. No voy a leer todo porque ya solamente por lo menos esos primeros versículos. Pero ahí entendemos un poco por qué habla ahora de los dos olivos. Dice Zacarías 4:1. Volvió el ángel que hablaba conmigo y me despertó como un hombre despertado de su sueño. Y me dijo, ¿qué ves? Respondí, he mirado y he aquí un candelabro todo de oro con un depósito encima. ¿Qué es el candelero? Dijimos ahí, la iglesia. Y sus 7 lámparas encima del candelabro y 7 tubos para que las lámparas que están encima de él, o sea, el candelabro. Y junto a él, junto al candelabro, habían 2 olivos. El uno a la derecha del depósito y el otro a la izquierda del depósito. Dice, proseguí, hablé diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo, ¿qué es esto, Señor mío? Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo, note lo que responde, ¿no sabes qué es esto? Y dije, no, Señor mío. Entonces respondió y me habló diciendo, mire, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Aquí Zorobabel es el rey, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quiénes son los dos olivos aquí? Son los dos representantes, en este caso del pueblo de Dios, que es el rey y el sacerdote. En este caso, el rey Zorobabel y el sacerdote Josué. Y ellos están delante del Señor, pero necesita recibir el poder, la unción, tipificado en esos dos olivos, que va a venir. Los dos olivos son ellos, pero necesita que de esos dos olivos nazca algo y venga sobre ellos acá. ¿Para qué? Para que no sea con ejército, con su fuerza. ¿Cómo van a vencer? ¿Cómo van a vencer a sus enemigos? No es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu. Por eso, hermanos, allí lo que yo puedo notar es que esos dos olivos, aunque aquí habla que los dos olivos son ellos, pero el depósito y todo, donde viene el aceite, está hablando del poder, de la unción del Espíritu Santo que se necesita. Y esto muy acorde con, otra vez, Hechos 1:8, pero recibiréis poder. ¿A quién le dice? A la iglesia. La iglesia necesita recibir el poder del Espíritu Santo para poder ser testigos. Así que esa predicación, cómese ese rollo y ahora va a profetizar. Primero, la iglesia tiene que ser medida, tiene que ser separada para que ahora sí quede lo santo. Y ahora que ya está separada, ahora como olivo que es, necesita ahora recibir la unción, el poder del Espíritu Santo para poder ser testigo. Y eso es lo que se refiere. Llega a ver, aquí nos dice, Zacarías habla de 2 testigos, el rey y el sacerdote, que restablecen un templo literal, mientras que Juan ve a 2 testigos que ayudan a construir el templo celestial. En contraste con Zacarías, los 2 testigos no son individuos, sino que representan a la iglesia universal. Pero yo le creo a estos hombres de Dios. Ahora estos 2 olivos, hermanos, entonces representan el testimonio de la iglesia con autoridad. Mira lo que estoy diciendo, el testimonio de la iglesia con autoridad. No podemos dar un testimonio sin autoridad. Los enemigos, número 2 de esta parte, los enemigos no pueden dañar a estos testigos porque Dios los protege. Versículo 5. Y si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca de ellos y devora a sus enemigos, y si alguno quiere hacer daño, debe morir él de la misma manera. Es decir, hermanos, la iglesia puede sufrir daños corporales, puede sufrir daños económicos, políticos, puede sufrir daños sociales, pero su estado de pacto eterno no será afectado.
Entonces aquí dice, si alguno quiere dañarlos, sale fuego de la boca. Ahora yo me pregunto si esto es literal, ¿acaso? No, sí, es que Elías hizo caer fuego del cielo, sale fuego de la boca y toda la cosa. No, eso no es lo que quiere decir. Versículos 6 y 7 dice que tienen el espíritu de Elías y el espíritu de Moisés, es decir, el poder de la iglesia es para repetir lo mismo. Mire versículos 6 y 7, y aquí es donde dicen, ¿quiénes son los otros testigos? Pues es Elías y Moisés. Es que aquí está claro, pero yo no veo a Elías y a Moisés, yo veo el poder de Elías y el poder de Moisés, el mismo allá, que es nosotros que el poder de Dios en la iglesia. Dice que estos tienen poder para cerrar el cielo. ¿Quién tenía poder en el antiguo pacto para cerrar el cielo? Pues Elías, a fin de que no llueva en los días de su profecía. Y tiene poder sobre las aguas para convertirlas en sangre. ¿Quién tenía este poder? Moisés. Y para herir la tierra con toda plaga y con toda aves, y cuantas veces quieran, perdón. Es decir, ahí está representado obviamente. Entonces ya los literalistas dicen, ¿se da cuenta? Ese es Moisés y ese es Elías. Entonces dicen, mire, Moisés y Elías van a venir. Entonces ahí entra el problema, porque que yo sepa, hermanos, puede haber otra vez resurrección. Es decir, puede haber, los que ya murieron pueden resucitar otra vez y venir a la vida y venir y profetizar y luego vuelven a morir. Acá hay un problema serio con esas interpretaciones. Yo creo que es el poder más bien, así como Dios le dio el poder a Elías y le dio el poder también a Moisés para hacer señales en medio, es el poder que Dios le dio a la iglesia en Mateo 16, 19 y 18, 16. En Mateo 16, 19 dice, a ti te daré las llaves, está hablando de Pedro, del reino de los cielos. Todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. En el 18 de Mateo dice, y le dice aquí a la iglesia, de cierto digo, todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Más bien es un poder que la iglesia tiene, hermano. Nosotros oramos a Dios por nuestros enemigos, pero cuando una persona se vuelve muy cruel, uno dice, Señor, tócalo, yo he orado de esa manera, y Dios va a responder al poder que Dios le delegó a la iglesia. Así que no es fácil. Está bien, pueden atentar contra uno o hermano, pero a la iglesia no la pueden destruir. El Señor dijo que no la podían destruir. Pueden matar a un pastor, pero no lo van a matar a todos. Pueden matar a un cuantos hermanos, pero no a todos. La iglesia va a perseverar, la iglesia se va a mantener. Es más, Dios de alguna manera va a hacer un juicio contra aquellos que están atentando contra la iglesia del Señor. La gente no sabe con quién se está metiendo. Es el pueblo de Dios, es la iglesia de Cristo, es la que Él compró con su sangre. Y aquí no estoy hablando de tocar al ungido, aquí estoy hablando de tocar el pueblo de Dios, la iglesia. Otra parte que podemos ver aquí, hermanos, versículo 7, es que luego la bestia del abismo los vencerá y los matará. Dice versículo 7, cuando hayan acabado su testimonio. Aquí entramos ya en problemas, porque pareciera que estos dos testigos, ya dijimos que esos 3 años y medio, 1260 días, está representando a toda la iglesia en todo su tiempo. Pero los dispensacionalistas dicen, bueno, y cuando se acabe su testimonio, uno se pregunta, ¿cuándo dejarán el testimonio? Dice que la bestia que sube del abismo a la guerra contra ellos y los vencerá y los matará. No voy a hablar de la bestia ahora, porque eso lo reservo para el capítulo 12 y 13, y ahí hablaremos de esa bestia, cómo es. Pero ni siquiera pensemos aquí que viene del mismo infierno, es una bestia. Y ella viene con todo el poder para atacar a la iglesia, atacar al pueblo de Dios. Aquí dice que atacar a los dos ungidos, o a los que daban testimonio. Pero aquí dice que lo vencieron, aquí dice que al punto que los mataron. Entonces uno dice aquí, a ver, pero el asunto es que cuando acabaron su testimonio, lo que voy a decir, y mírelo bien, hermano, cuando hayan acabado su testimonio, es decir, póngame cuidado lo que le voy a decir, mientras la iglesia esté predicando, esté hablando de Cristo, esté dando la profecía, esté hablando del Señor, el Satanás no tiene poder de autoridad. Pero cuando la iglesia deje de testificar, ahí el diablo va a ser mella, va a venir con toda su furia, va a vencer a la iglesia y la va a matar. ¿Qué es esto? En épocas, periodos de la iglesia, y sobre todo en su parte final, hermano, la iglesia perderá su testimonio, quedando como muerta
¿Por qué digo esto? En Apocalipsis capítulo 3, versículo 1, ya lo habíamos visto. Dice: escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿Puede la iglesia ser atacada por Satanás? ¿La puede vencer al punto que logra matarla? Sí, que eso es lo que estamos viendo acá. Pero ¿cuándo va a hacer eso? Cuando cese la profecía. ¿Y cómo cesa la profecía? Y no estoy hablando de pastores que dejen de predicar. Estamos hablando de pastores que dejaron de predicar el evangelio correcto. Y entonces, ¿cómo entró Satanás de una manera tan sigilosa? Que cuando el pastor dejó de predicar la palabra de Dios, agarró la filosofía y la psicología de los hombres. Y entonces eso es lo que está predicando. Ya no predica, cesó el testimonio. Satanás sigilosamente viene y está matando a esa iglesia porque la tiene muerta. Tiene nombre de que vive, pero está muerta. La derrota es debido entonces a las ideologías humanistas que progresaron sobre las de Dios. La iglesia, que hoy día es increíble, comenzaron, hermanos, a permitir que ese movimiento feminista entrara a la iglesia y nombrara mujeres pastoras. La iglesia permitió que jóvenes impíos, sin regeneración, porque tocaban un instrumento, vinieran a tocar instrumentos y supuestamente dirigir la adoración. La iglesia ha permitido hoy día que jovencitos de 20 años, 22 años, sean pastor. Bueno, yo fui pastor a los 22 años, pero hubiera preferido haber sido a los 30 para no cometer tantos errores. La iglesia está permitiendo tantos postulados diabólicos del mundo dentro de la iglesia. La teología de la prosperidad, por ejemplo, las liberaciones, el hablar en lengua, toda esa revoltura que hay dentro de las iglesias no son más que cultos satánicos que vienen del Medio Oriente. Y pudiera hablar de una cantidad de cosas. La Biblia registra que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Dios está midiendo la iglesia, hermanos. No es el pastor, Dios la está midiendo, y por eso está hablando en estos términos. Puede morir la iglesia. Estamos hablando de la iglesia en términos general. La iglesia de nuestros días está perdiendo su sabor, ya no sala. La iglesia de nuestros días está perdiendo la luz, ya no es luz. Jesús dijo: ¿para qué sirve una lámpara si se pone debajo de una mesa? No sirve para nada. ¿Para qué sirves tú y yo? ¿Para qué servimos como cristianos si venimos aquí y adoramos al Señor, y en nuestro trabajo y en nuestra familia somos peor que los mundanos? No hay cambio. Somos iguales. Las mismas palabras, vemos lo mismo, hablamos lo mismo, cantamos lo mismo que ellos. Solo que vamos a un culto. La iglesia ha perdido su sabor. Tiene nombre de que vive y está muerta. Y no estoy hablando ahora de los de allá, estoy hablando de nosotros. Claro, ahí viene el enemigo. Claro que viene. Él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Esa culebra tiene poder cuando tú y yo le permitimos entrar. Número 3. Dije que eran 5, padre. Me voy a regalar un tiempo. Los cadáveres de los 2 testigos son exhibidos, versículos 8 y 10. Versículo 8. Son exhibidos en la plaza de la grande ciudad, dice el versículo 8, porque ya la iglesia murió. Ahora, y sus cadáveres estarán en la plaza de la grande ciudad, que en un sentido espiritual se llama
Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. La iglesia, debido a la corrupción, como Sodoma, debido a la persecución contra la iglesia, como Egipto, y debido al rechazo, como Jerusalén, en algunos momentos será cadáveres y estarán en la plaza de la grande ciudad para hazmerreír de la humanidad. En un sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado, es decir, Jerusalén. Esa Jerusalén que debía brillar, que debería ser la luz del mundo, que debería ser lo que conserva de la maldad al mundo, ahora ha muerto. ¿Y por qué murió? Porque se dejó corromper con la corrupción de Sodoma, porque se dejó perseguir la persecución de Egipto, no la pudo tolerar y soportar. Y porque fue rechazada, como Jerusalén lo rechazó a Jesucristo, y se dejó permear por todo esto, y bajó los estándares del cristianismo. ¿Eres tú esa iglesia? En la época de Juan, hermano, la referencia a la gran ciudad era principalmente a la ciudad de Roma y cualquiera de sus aliados que perseguía al pueblo de Dios. Entonces aquí nos dice, cuando leemos que el cadáver de la iglesia yace en las anchas avenidas de la gran ciudad, esto quiere decir sencillamente que en medio del mundo la iglesia está muerta, ya no existe como una poderosa e influyente institución misionera, se ha matado a sus líderes, ha sido suprimida su voz. Yo le decía al Señor y me da vergüenza, me da pena con Dios. Le decía a mi esposa anoche, ¿qué impacto estamos haciendo nosotros como iglesia? ¿Qué impacto estás haciendo tú en tu casa, en tu trabajo, como creyente? ¿Acaso estamos muertos ya? Y Javier aquí dice, aunque partes de la voz de la iglesia a lo largo de la historia pueden ser silenciadas temporalmente, como en partes del mundo, incluso hoy, un silencio universal caerá sobre la iglesia al final de la historia. Obviamente, Jacabel dice, puede ser al final de la historia se va a silenciar, y en parte lo creo porque dice la Biblia que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará al final. Versículo 9, todas las naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio. Y otra vez aquí se hace la conjetura, ¿qué es eso? Dice el versículo 9, y los de los pueblos, tribus, lenguas, naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Estos 3 días y medio, hermanos, pudieran significar un periodo corto. Todos podrán ver a la iglesia, pero sin ningún tipo de influencia que altere la sociedad. Todos la verán. Pero la gente va a estar, hermanos, con una aparente victoria. Así como cuando Cristo murió, ¿se acuerda? Cristo murió, fue a la tumba, murió, quedó derrotado, acabamos con él. Los malos que mataron a Jesús, los impíos, murió. Cuando sabían que iba a resucitar. Esa es la buena noticia, que aunque la iglesia esté así, eso no será por mucho tiempo. Versículo 10. Cuando la iglesia esté así, todas las naciones se van a alegrar. Se van a alegrar, hermanos, porque la apostasía está en la iglesia. Miren lo que dice el versículo 10. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos y se alegrarán. ¿Cuándo se iban a alegrar estos impíos? Solamente cuando ven que la iglesia no sirve para nada. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos 2 profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Si el pastor Orlando baja la guardia y deja de predicar y me vuelvo un humanista a predicar, se van a burlar de mí, porque me van a decir, y ese auge que tenía, y esa manera como predicaba, y la palabra que predicaba, ¿qué pasó? Hablando con el pastor Juan Carlos ayer, yo le decía eso. Un hombre de Dios, digo hombre de Dios porque pues yo lo conocí así, con celo por ganarse a Cali. Él decía, el mundo para Cristo, y ese celo que tenía.
Y yo le copié mucho de ese celo. Pero ahora está en una iglesia apóstata. Y yo oro, hermanos, que si, hasta ahora yo creo que es de Dios y Dios lo va a traer y lo va a regresar al evangelio verdadero. Porque yo también estuve en una iglesia apóstata, como la mayoría de aquí. Y esa iglesia apóstata, hermano, no brilla, está muerta. Y ese hazme reír de todos. Porque somos igualitos a ellos. Se nos burlan en la cara lo que es cristiano. No aguantamos. Y se mandan regalitos. Número 4. La resurrección y la ascensión de los dos testigos, versículos 11 y 12. Pero después de 3 días y medio, ay, gracias, Señor, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Y levantaron sobre sus pies. Y se levantaron sobre sus pies. Y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Oyeron una gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube. Y sus enemigos los vieron. Después de estar muerta, hermanos, Dios le vuelve a dar vida a la iglesia para que se levante de verdad. Y ahora con la verdad levantada, hermanos, sin temor, avergüence al mundo ahora. Esa es la idea. Y esto lo veo en Apocalipsis 3 y lo vamos a volver a leer, Apocalipsis 3, 1 y 2. Miren lo que el Señor le dice a la iglesia de Esmirna, de Sardis, perdón. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y los 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienes nombre de que vives y estás muerto. Sí, iglesia, estás muerto. Pero luego le dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de mí. Si bien es cierto que esta iglesia estaba muerta, el Señor dijo: sí, pero hay unas cosas que no están muertas, están para morir. En términos generales está muerta, pero hay cosas que se requiere que sea reavivada. Y por eso dice, y me llama otra vez la atención esto, porque yo lo veía y yo decía: Señor, yo puedo estar muerto como iglesia, pero entonces dice acá que luego, y después de 3 días y medio, porque esto tiene que pasar, tiene que acabar, entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. ¿Qué es lo que va a hacer que la iglesia tenga vida? Solamente el espíritu de Dios, el espíritu de vida. Es lo único. ¿Y cómo se hace? Para que venga el espíritu de vida, predicando la sana doctrina, predicando la palabra. Así que, hermanos, y ojalá que esto sea así. Si es cierto que la iglesia está muerta, vamos a pensar en todas esas iglesias apóstatas que hay, pero Dios tiene un remanente que no está muerto. Yo confío que tú y yo no estamos muertos. Y que si nos hemos estado muriendo con este mensaje, Dios nos está reavivando para tomar otra vez la batuta. Porque Dios nos puso en esta tierra para algo. No haremos muchas cosas, pero por lo menos en su casa brille. En su trabajo, en el estudio, donde esté. Que digan que somos diferentes. Luego vemos a la iglesia, hermanos, que es llamada a subir al cielo. Y el único poder aquí, eso se llama la vindicación que Dios le da. Así que lo más importante aquí no es que la iglesia sea vindicada, llamada al cielo, sino que los testigos son los verdaderos representantes de Dios, y por eso Él los llama y los atrae a su presencia. Obviamente aquí otros interpretan que este es el rapto de la iglesia. Bueno, dejémoslo ahí y yo termino, va bien el punto número 5. De antemano le digo, hermanos, este estudio es lo que yo he podido ver después de investigar mucho, pero igual puedo estar equivocado en muchas apreciaciones. Pero yo le decía al Señor: por lo menos permíteme, Señor, levantar el ánimo de la iglesia para que le busquemos y para que le sirvamos como es debido. Versículo 13. El gran terremoto que destruyó el 10% de la ciudad, dice: en aquella hora, en la misma hora, cuando el Señor le da vida a la iglesia, hubo un gran terremoto y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. Hubo muerte, esos 7,000 hombres es una representación, muchos hombres murieron, los demás se aterrorizaron, y fue el terror tan terrible que llegó al ver la iglesia parada de nuevo, hermanos, que ellos dieron gloria al Dios del cielo, aunque no se han arrepentido, pero dieron gloria al Señor. Y esto es lo que nos está reflejando Apocalipsis capítulo 6, que ya lo hemos visto, versículo 12 al 17, lo leo rápidamente. Es lo mismo, dice: miré cuando el 6º sello,
Y aquí hubo un gran terremoto muy parecido. El sol se puso negro como tela de silicio, la luna se volvió toda como sangre, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer a sus hijos cuando es sacudida por un fuerte viento. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, todo monte y toda isla se movió de su lugar, los reyes de la tierra y los grandes ricos, los pobres, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre. Note, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondernos del rostro de aquel que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie. Si esto se refiere al final, a la venida de Cristo, obviamente que esta gente va a temblar, porque si la iglesia es, como algunos dicen, el cese de la profecía, es que ya el Señor viene y se lleva a su pueblo, entonces Él viene a establecer su reino y Él va a juzgar a esta gente y por eso van a temer. Pero en otro sentido, si se refiere a una iglesia que está medio dormida o muerta y que Dios viene a despertar, tiene que hacer lo mismo, porque el testimonio del Señor tiene que traer terror al impío si no se arrepiente. Y concluyo, versículo 14. Pero aún falta el último ay. Este es el segundo ay de hoy, falta un ay. Verso 14, el segundo ay pasó. Ya, pasó. De aquí el tercer ay viene pronto. Y el tercer ay es cuando suene la séptima trompeta. Termino rapidito aquí. En conclusión, en el relato expuesto podemos encontrar algunos puntos interesantes. 5 puntos se los quiero resaltar. 2 minutos y termino. Primero, vemos el templo como un tema unificador en toda la escritura. La iglesia es el templo del Señor y ese tema unificador del templo se puede hacer aquí una teología bíblica con el templo del Señor. Número 2, vemos el sufrimiento y la esperanza de la iglesia en toda su historia. La iglesia va a sufrir como Cristo sufrió. Vemos a la iglesia, número 3, siendo guiada con el poder del Espíritu Santo representado en los olivos. La iglesia, mi amado hermano, va a tener al Espíritu Santo. El Señor por eso dijo: os conviene que yo me vaya, porque le voy a enviar al Espíritu Santo. Nosotros somos los mediocres que no dependemos de Él. Y número 4, aunque la iglesia en algún momento pierda su esencia, al final triunfará. Amén. Esa iglesia que estaba muerta recibió vida y luego el Señor se la llevó. 5, los enemigos de la iglesia al final serán derrotados, enjuiciados. Y termino con Juan 15, 18 al 20. Lo voy a leer, hermano. Dice que si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Parte de que la iglesia se muera es que no quiere ser aborrecida por el mundo y entonces se iguala a ellos. Versículo 20, acordaos de la palabra que yo he dicho: el siervo no es mayor que su señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros perseguirán. Si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Hermano, lo mismo que le pasó a Jesús le tiene que pasar a la iglesia. Esa es mi corta exposición de esta mañana, el capítulo 11 de los 2 olivos. Oremos.